Las 5 de Claudio. ¿Qué ole, mi Claudio Flores? ¿Cómo estás? Muy bien, querido Nacho. Muy contento de estar aquí contigo y con toda la gran audiencia que tienes aquí en Radio Chilango. Oye, 5 narrativas sobre las violencias en México, particularmente en las escuelas, Claudio. Sí, justo un análisis de estos 5 relatos sobre la violencia en las escuelas en México, querido Nacho. El primero de ellos es la violencia que ejercen las profesoras, los profesores. Recientemente un niño con autismo pues fue agredido por su profesora. En Coacalco. El caso lo vimos en las redes sociales y es interesante que hay muchas historias justo de estos maltratos que también se ejercen en la escuela y hay violencia en la escuela. Uh-huh. El segundo punto. El segundo relato es la violencia del contexto, que es la que se mete desde fuera hacia las escuelas. Vimos imágenes en redes sociales, por ejemplo, Nacho, de estudiantes tirados en el piso en primarias durante balaceras cercanas a las escuelas en Sinaloa, y estos contextos violentos están incluso obligando a las autoridades educativas a generar, ejercicios para preparar a profesoras y profesores, autoridades de las escuelas y, por supuesto, alumnas y alumnos, a cómo protegerse en caso de que haya una balacera cerca de la escuela. Qué horror, imagínate, el segundo hogar donde esperarías que tus hijas, tus hijos, tus hijas seguras, estén tranquiles y pues simple y sencillamente no. El tercer relato, Claudio. La tercera, violencia entre pares, el bullying, querido Nacho, que es algo que al menos yo he vivido en mi historia como estudiante, no sé en tu caso, querido Nacho, pero solo para mencionar el caso de la secundaria del Estado de México en Teotihuacán, donde un adolescente de 14 años falleció debido a los golpes en la cabeza que recibió durante una pelea con una compañerita de clase. Esta violencia, la del bullying, también está llenando nuestras escuelas, querido Nacho. Totalmente. El siguiente, Claudio. Violencia digital. Estamos viendo cómo el ecosistema digital, las redes sociales, las plataformas digitales están también siendo un contexto para la violencia en las escuelas. En este caso, la violencia digital. El caso más cercano es el caso de estudiantes del IPN, del Instituto Politécnico Nacional, que denunciaron a algún grupo de alumnas, Nacho, a un compañero, un Diego N, le dicen en los medios, que con inteligencia artificial fotografías de fotos, 8 compañeras utilizando inteligencia artificial para crear contenido sexual que luego vendía este deleznable personaje, querido Nacho. Absolutamente, ampliamente denunciado, está el proceso en marcha, por lo menos en 2 casos, y veremos cómo es que se juzga, porque además se armó una resistencia, una organización de estudiantes, Claudio, y podría ser un precedente en la región, en América Latina, de un juicio contra la violencia sexual digital, la violencia de esta naturaleza utilizando la inteligencia artificial. Siguiente, Claudio. La última, la violencia armada. La violencia armada en las escuelas es algo con lo que aquí en México no estamos tan familiarizados como en Estados Unidos, que le suceden todos estos tiroteos en escuelas, en colegios, pero recordemos, Nacho, que en enero del 2020, un estudiante de 11 años del Colegio Cervantes en Torreón, Coahuila, ingresó con pistolas a la escuela y disparó contra su maestra, con compañeros, y después se suicidó. Entonces, simplemente anotar que aguas, porque estamos vulnerables ante este tipo de violencia, aunque a pesar de los operativos de mochila segura, pues para prevenir la introducción de este tipo de armas, ¿no? A los centros educativos. Muchos padres creen que tener un arma en casa les trae seguridad, pero no contemplan que el niño lo agarre, se lo lleve a la escuela, que pasen estas tragedias, estas masacres, que ellos mismos se suiciden o que con un accidente le quiten la vida a alguien o a ellos mismos. Entonces, sí, definitivamente, relatos que hay que tomar en cuenta, que te agradecemos mucho, Claudio, y te mando un abrazo. Abrazo grande, muchas gracias, Nachazo.